De cara al año que Ujú. viene, ¿no? ¿Esto cómo se conjuga a un Banco Central que ya no tiene tanta credibilidad, ¿no? Estamos tomando medidas que van a favor de la inflación y punto número dos, hacer una economía más ineficiente. Bueno, pues pasa también por este especial de fin de año, como decía Che Cabello, de Los Locos de Wall Street. ¿Qué tal, Che? Un placer tenerte por aquí en este día tan especial para mí, para el canal y para los seguidores que nos ven por aquí. Igualmente, Héctor, un placer estar aquí con vosotros. Ya llevamos unas cuantas horas por aquí de directo, un día muy intenso, pero tocando pues diferentes palos y hablando de la situación de la economía y enfocándolo, ¿no? De cara al 2023. Primero te quería preguntar, que se lo estoy diciendo un poco a todos, el balance que haces de este 2022 que despedimos y luego ya nos centramos en 2023. ¿Cómo te ha parecido este año desde el punto de vista de la economía a nivel global, ¿no? Podemos decir. Bueno, ha sido un año muy extraño porque que a la vez veníamos de otro año muy extraño y entonces, bueno, el resumen ha sido, yo te diría que no ha sido tan malo como se esperaba. Podría ser, por resumírtelo, y eso que las bolsas han caído bastante y tal, Mm. pero económicamente estamos manteniendo una fortaleza que nadie esperaba. Es más, todo el mundo auguraba una recesión, auguraba un estancamiento, auguraba que el desempleo iba a incrementarse y parece ser que de momento todo eso no se está dando con la intensidad que se esperaba. Por lo tanto, entiendo que es un año no todo lo malo que se esperaba. Eso tiene una influencia en el futuro, ¿no? Pero si quieres después hablamos del 2023. Claro que sí, ¿no? De hecho, te iba a preguntar eso, si se pasa el balón o se pasa la tostada a Claro, 2023, de la recesión, del enfriamiento económico, etcétera, ¿no? claro. Efectivamente, el 2023, pues probablemente vamos a tener las consecuencias de este 2022 en el que ya se han empezado a sufrir los excesos o ese experimento monetario en el que estamos imbuidos desde hace mucho tiempo, en el que los excesos de inyecciones de liquidez, tipos de interés reales, tipos de interés negativos. Los reales ya ni hablamos, ¿no? Siempre son tipos muy negativos y por lo tanto han inundado el mercado con dinero y eso ha provocado pues que ahora empecemos a pagarlo. No hay nada gratis, eso es algo que tendríamos que tenerlo en la cabeza siempre. No hay nada gratis y ahora estamos empezando a pagarlo. Lo pagamos con inflación y la historia está en ver si ahora esa inflación pues nos aboca a una recesión. Eso es lo que están persiguiendo los bancos centrales. Eso es lo que están persiguiendo los bancos centrales. Parece ser que no lo están consiguiendo del todo, porque hay una gran bolsa de dinero ahorrado, Ujú. inyectado en primer término y ahorrado en segundo término. Porque claro, cuando a ti te inyectan dinero y tú no tienes capacidad de gastarlo porque no puedes salir de casa, que fue lo que pasó en la pandemia, pues el resultado es que o te lo gastas en bolsa o te lo gastas en una vivienda. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pues ha sido pues, incrementar el precio de los activos financieros de una manera bestial, pero todavía no se había trasladado al consumo. En cuanto que hemos podido salir y hemos salido, pues toda esa masa monetaria se ha trasladado al consumo. Eso unido a los estrangulamientos de oferta por temas coyunturales, en primer lugar la pandemia, con todo lo que ha conllevado, sobre todo en China, Mm. y después la guerra de Rusia, bueno, pues, y la invasión de Rusia, de Ucrania, ¿no? Voy a decirlo bien, la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Eso es. Pues todo eso ha creado por la parte de la oferta otro problema y entonces pues ha surgido la inflación con mucha fuerza. Entonces, ahora estamos, pues la perspectiva es que los bancos centrales sigan disminuyendo la liquidez, aumentando los tipos de interés, hasta que se genere esa recesión, que pretenden que sea pequeña, pero que la haya. Y si no la hay, la habrá, me temo. Me refiero. Es que si no consiguen que la haya, seguirán subiendo los tipos y seguirán drenando liquidez hasta que consigan que haya esa recesión. Y ellos esperan que sea controlada, que sea una recesión suave, un aterrizaje suave,
Pero una vez que nos metemos en esos términos y dado el experimento monetario en el que estamos ahora mismo, pues yo creo que la palabra que mejor define el momento es incertidumbre total. Tú, si tuvieras que mojarte ahora de cara al año que viene de recesión suave, ¿no? Porque esto es curvas de tipos, el 91% de las curvas de tipos invertidas, el mercado de la vivienda, lo has dicho antes, ¿no? La gente compraba vivienda, pero ahora en Estados Unidos, por ejemplo, ya está congelado eso, los precios desplomándose, es un termómetro claro, muchas veces que se ha desplomado el mercado de la vivienda, ha venido lo que ha venido después, que suele ser recesión económica. Por tanto, si tuvieras que mojarte, decir, el año que viene veo una recesión más grave, más suave, ¿qué dirías a día de hoy? Ya sabemos que luego nos pueden retratar, ¿no? Pero ¿qué Claro, dirías? a ver, Héctor, la bola de cristal no la tengo, porque si la tuvieras, tú te imaginas, ¿no? Seríamos No, no, millonarios no, todos, eso está claro. efectivamente, no sé qué va a pasar, porque te decía justamente anteriormente que la palabra que define todo es la incertidumbre, ¿no? Porque hay un escenario central en el que aproximadamente estamos hablando de una recesión suave, con una inflación moderadamente alta, es decir, controlada, no desbocada como estaba hasta ahora, sí controlada, pero controlada a unos niveles que hace nada no eran concebibles, ¿verdad? Un 5, un 6%, y yo entiendo que el escenario central que están teniendo los bancos y los gobiernos es eso, 5 o 6% de inflación y un aterrizaje suave, y ese sería el escenario central. Pero si nos vamos al pesimista, podemos pensar que todo esto que van a hacer los bancos centrales y los gobiernos va a tener su influencia en la demanda. Claro, la recesión lo que pretende es que tenga influencia en la demanda. ¿Qué ocurre? Que la demanda todavía está fuerte por esa bolsa de dinero que estamos hablando. Y no por esa bolsa de dinero solo, es que hay una bolsa de dinero y hay un cambio de mentalidad del consumidor. Ha habido un carpe diem, ha habido mañana puede venir un virus, puede venir una guerra, puede venir lo que sea. Entonces, como que la gente está diciendo, bueno, a vivir que son 2 días, lo que tengo me lo gasto, y todavía eso permite que esa recesión fuerte no haya llegado. Pero claro, todo esto llega un momento en que afecta a los beneficios empresariales, que afecta a los salarios reales, que afecta a los despidos, que afecta a las variables que al final mueven la economía, y entonces la recesión se convierte realmente en una bajada de demanda real, ¿vale? Una bajada de demanda real. Y entonces todo eso puede trasladarse a impagos, bancos con problemas, en fin, impagos, y eso puede llevarnos a un escenario pesimista. Porque en definitiva esto es una ciencia social y los seres humanos pues funcionamos de forma muchas veces emocional, no sabemos realmente cómo vamos a reaccionar, y te repito, estamos en una situación Muy incierta, espectacularmente muy incierta. con incertidumbre y muy especial, porque venimos, por un lado se ha juntado, número uno, el experimento monetario, número dos, la pandemia, y número tres, todo el aspecto geoestratégico de Rusia, Ucrania, antes era deslocalización, ¿no? de las producciones. Ahora vamos a una relocalización, porque lo que estamos es la globalización la estamos desglobalizando, ¿no? Porque estamos dándole más importancia a tener autonomía, tener independencia con respecto a otros países. Y lógicamente la desglobalización, por otro lado, también implica pobreza, ¿no? Porque en definitiva, cuando tú eres capaz de producir de forma más barata y más eficiente, pues puedes tener más cosas, ¿no? Entonces, todo eso se ha juntado, lo mezcla en la costelera, y estamos en un momento de absoluta incertidumbre. Sí, no, desde luego. Y además, antes has dicho una cosa muy importante, que es el tema del drenaje de liquidez, que me parece que es algo que puede marcar un punto de inflexión de cara al año que viene. Y de hecho, fíjate, el Banco Central Europeo hablaba de ya poner en marcha el QT, que mucha severidad en su último discurso, pero el mercado luego no se lo cree. El mercado de futuros, los swaps, no se creen, ¿no? La tasa terminal sigue más o menos inmóvil aquí en el Banco Central Europeo, aquí quiero decir, en la Unión Europea, y en Estados Unidos tampoco se ha ido mucho más allá, ¿no? Entonces, el mercado, parece que los bancos centrales han perdido un poco credibilidad. Luego iremos a puntuar a los bancos centrales, pero de cara al año que viene, ¿no? ¿Esto cómo se conjuga a un banco central que ya no tiene tanta credibilidad, ¿no? Pero Héctor, fíjate una cosa, no tiene credibilidad porque el Banco Central, primero, ha dejado de ser
tan independientes como dicen sus estatutos que deben ser. Punto número uno. Porque esto es muy curioso. Los gobiernos y Europa generan, en el caso del Banco Central Europeo, una institución independiente que sea capaz de tomar decisiones independientemente de lo que le venga bien al político de turno. Y cuando me refiero al político de turno, me refiero a la persona que está durante 3, 4 años al frente, pero que después no le puede importar. El Banco Central Europeo tiene que mirar con un largo plazo, medio y largo plazo, ¿no? Entonces, pero además de eso, es que los bancos centrales están siendo puenteados por los gobiernos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que, por un lado, los bancos centrales están tomando una política restrictiva, intentando controlar la inflación, intentando generar una pequeña recesión, pequeña, pero intentando generar la recesión para controlar la inflación. Y sin embargo, los gobiernos están haciendo lo contrario, porque es el populismo del gobierno, es decir, el cortoplacismo y el intentar darle a los votantes lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Que los bancos centrales están restringiendo y los gobiernos están dando al gasto fiscal, están dando, además con políticas como la Next Generation y todos esos fondos públicos que se van a ir inyectando en la economía y que son procíclicos y que lo que van es en contra de lo que están haciendo los bancos centrales. Si a eso se le suma pues el hecho de que los gobiernos no solamente están creando dinero así, sino que además están avalando préstamos privados, pues, ¿qué está haciendo? Pues al avalar un préstamo que el banco no tiene ni siquiera que dotar, porque sabe que el banco, el Estado se lo está garantizando, por lo que está es creando dinero. O sea, está haciendo justamente lo contrario de lo que están haciendo los bancos centrales. Entonces, no es que los bancos centrales hayan perdido credibilidad, que también, sino que le están quitando sus herramientas de política porque la están tomando los gobiernos. Y además con un añadido que es bastante problemático, y es que, vamos a ver, esto es una cosa que yo digo, pero que está demostrado. Es decir, cuanto más sector público haya en la economía, más ineficiente es. Esto no es una correlación espuria, esto no es una correlación que se ha determinado históricamente, que también, sino que además tiene su fundamento. Es decir, cuando tú asignas capital, el Estado es incapaz de hacerlo eficientemente, mientras que el mercado pues lo asigna eficientemente. ¿Esto qué significa? Pues significa que en la medida en la que los gobiernos están decidiendo cuáles son aquellas empresas a las que le dan los préstamos, independientemente de su rentabilidad futura, por criterio ESG o por criterio político al que tú quieras, lo que están haciendo es convirtiendo la economía en una economía más ineficiente. Y una economía más ineficiente es una economía más pobre. Entonces estamos tomando medidas que van, punto número uno, a favor de la inflación y punto número dos, hacer una economía más ineficiente. Por lo tanto, vamos a una estanflación. Estamos, yo te diría casi que al milímetro repitiendo lo que se pasó en los años 70 y vamos a una estanflación en la que va a haber un estancamiento económico porque no dejamos que drenen los problemas y que las empresas zombies desaparezcan y aparezcan unas nuevas que sean más eficientes, etcétera, etcétera, y a la vez vamos a tener inflación, ¿no? Entonces, ese es el papel que tienen a los bancos centrales, un papel secundario y además con mala prensa ya, con mala fama, digamos. Es que fíjate, a tenor de esto que estás diciendo, que me parece muy interesante, está el debate de si llega un enfriamiento económico importante, el Banco Central, tanto la Fed como el Banco Central Europeo, pivota y no mantiene en pausa mucho tiempo los tipos y los empieza a bajar para que otra vez se active la economía. Y si eso otra vez provoca una segunda ola de inflación, ¿no? Que es un escenario perfectamente plausible que esto se produzca, ¿no? Que tengamos desinflación muy fuerte hasta el verano del año que viene, es como lo que está ahora mismo sobre el papel, y a partir de entonces ya veremos, ¿no? Es un poco la incertidumbre que hay, si viene una segunda oleada o no. Sí, y el tema es lo que te decía yo antes. Es decir, tú puedes tener una segunda oleada con una o un intento de hacer un pivot ahí, ¿no? Con una economía saneada, y probablemente ese pivot funcione, pero como la economía no esté saneada, volvemos a lo mismo. Y esa economía, ¿cómo se sanea? Pues no se sanea haciendo inyecciones de dinero público vía gobierno, vía avales o haciendo un incremento del gasto público. Lo que se sanea es dejando que la empresa, como decía Schumpeter, ¿no?
la destrucción creativa, ¿no? Que las empresas que no funcionan, que no son eficientes, que no tienen sitio en el mercado, vayan destruyéndose en favor de otras que son más eficientes, ¿no? Y eso es lo que tiene que, eso es lo que tiene que, eso es lo que hace el mercado, lo que tiene que hacer, y lo que si le permitimos que haga, estaremos bien en el futuro, y si no, volveremos a las andadas, ¿no? Que es mantener una estructura que no es lo suficientemente productiva, ¿no? Total. Bueno, muy interesante lo que estás diciendo. Aprovecho en este momento para volver a recordar lo que llevo diciendo durante todo el especial. Tenéis ahí mi comunidad de Discord, os pasa Chris por ahí el enlace, donde ahí comparto información en tiempo real, análisis, gráficos de interés, debates con vosotros. Ya estamos haciendo muy grande la comunidad, así que vamos a hacerla lo más grande posible para despedir al año por todo lo alto. Así que uníos ahí a la comunidad, y si no tenéis usuario de Discord, pues os lo creáis y ya veréis que os va a gustar mucho todo esto. Oye, Che, por seguir con la dinámica de todo esto, y por cierto, quiero agradecer a toda la gente que está siguiendo el canal de Twitch durante todo este especial. Vamos, es un apoyo para mí, para todo el equipo muy, muy importante. Quería pasar de pantalla ahora y compartirte las dos personalidades de este año, que yo creo que han sido los bancos centrales, para que, ya que estás acostumbrado como profesor, puntúes y justifiques esa puntuación. Vamos a hacerlo así un poquito divertido, para también que se anime por aquí la gente, que dejéis por ahí por el chat vuestras puntuaciones, a ver qué puntuación dais a los dos bancos centrales más importantes del planeta. Y dame un segundito, que cambio un poquito por aquí, dame un momento. Aquí tenemos al primero, Christine Lagarde. Antes hemos hablado de ella. Si tuvieras que dar una puntuación, ¿qué puntuación le darías y por qué, no? Tengo que reconocer que estoy un poco sesgado, ¿eh? Entonces la puntuación no puede que no sea justa, ¿no? Pero yo no le daría más de un 3. Voy a ser directo. No, porque primero por capacidad, segundo por política, no, es muy política, es poco económica, es muy política. Tercero, porque ha tardado muchísimo en tomar medidas, aunque realmente lo tiene complicado, lo tiene bastante complicado por la situación europea, ¿no? Que no es una situación tan saneada como la americana, ¿no? Es una economía mucho menos flexible, mucho más rígida, que la subida de tipos pues le va a afectar mucho más, y por lo tanto también ha sido muy remisa a la hora de tomarla. Y sobre todo es que no me gusta, es que la veo y la estoy viendo dando el discurso ese que dio del euro digital, ¿no? Y el hecho de la privacidad. Vaya locura eso, ¿eh? Y es que se me ponen los pelos como escarpias, ¿no? Porque de ahí a la esclavitud hay un paso. Yo no quiero ser exagerado, ¿no? Pero con ese euro digital van a poder, primero van a poder poner tipos de interés negativos, ¿no? Hasta ahora tú te ponías un tipo de interés negativo, hombre, los fondos y tal, que están obligados a tener una serie de ratios y tal, vale, pero tú cogías el dinero, te lo dejabas en casa, tú no ibas a pagar por prestar dinero. Ahora con eso, con ese euro digital, eso se termina, porque ellos te van a poder decir, si no te lo gastas, te reduzco en un 2% tu... Claro, dinero que caduca, ¿no? Que esto la gente no lo... dinero que caduca. Dinero que puede caducar. Y no solamente eso, que es que además te vas a decir, no, tú hoy en carne has comido, este mes has gastado mucho en carne, ¿no? Entonces, no puedes pasarte de tanto dinero en carne o en vuelos o yo qué sé, o en lo que se les ocurre, ¿no? Entonces, a mí ese tema me preocupa muchísimo. Y eso que ya estamos con imposibilidad de utilizar el efectivo por más allá de 1.000 euros, etcétera, etcétera, ¿no? Que es a lo que vamos, a no poder utilizar ni un solo euro en efectivo, ¿no? No, yo vamos, a mí eso es una cosa que también me preocupa, lo hemos tratado por aquí en otros programas en mi canal de Twitch, y el hecho de el control sobre la población extremo, vamos a ver, porque esto también choca un poco con las políticas de la Unión Europea de la protección de datos, y a ver cómo lo terminan conjugando todo esto, porque la Unión Europea de momento no es China, y es difícil que lo sea por el conglomerado de países que es, y Estados Unidos, pues con el rollo que tienen allí también montado de la polarización de la población, vamos a ver, ¿no? Si esto también genera más problemas sociales, es mi miedo, ¿no? Al final de las CBDCs, ¿no? Que es de lo que estamos hablando. Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y por seguir con el siguiente personaje, hemos hablado de Lagarde, un 3, puntuación. Yo también le daría suspenso, tengo que decirlo, y tengo que ser honesto con lo que he dicho por aquí durante todo el año, por llegar tarde a las subidas de tipos, por no saber lo que hacer en cada conferencia de prensa. Muchas veces se queda ahí paralizada sin saber qué decir y sin saber qué actuar ni responder, muchas dudas, y eso pues al final al inversor le trastoca, ¿no? Entonces yo simplemente ya por el hecho de llegar tarde y por negar el problema de la inflación,
durante mucho tiempo, que iba a ser transitoria. Yo, bueno, hace poco, lancé hice un vídeo que era desmontando a Christine Lagarde y que hablaba fecha por fecha de lo que fue diciendo a lo largo del 2021. Y es terrible, ¿no? Y las consecuencias que hemos tenido por aquí. Así que para mí también va el suspenso por ahí. Y vamos al siguiente personaje, que es del otro Banco Central y que lo tenemos por aquí, que es Jerome Powell. ¿Qué puntuación le darías? ¿Por qué? ¿Cómo lo justificarías? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, yo tengo mejor opinión de Powell. No sé, yo probablemente le pondría un 7 y no le pongo sobresaliente porque todas esas medidas, si las llega a tomar 6 meses antes, habría dado en el clavo. Pero bueno, un poco lo que le pasó a Christine Lagarde, que pensaban que la inflación no, que después que era transitoria, que tal. Tuvieron miedo a tomar decisiones en el momento adecuado. En el momento adecuado. Porque muchas veces ponerse una vez colorado es mucho mejor que ponerse ciento amarillo, ¿no? Y entonces ellos han estado pues intentando hasta que no se han visto abocados a hacerlo de una forma casi obligatoria, ¿no? Pero bueno, lo ha hecho mucho mejor, mucho más determinado, mucho más en línea con lo que se espera de un banco central. Y bueno, y además controlando de momento, controlando que esto no sea ni una debacle recesionista, ni que la inflación se haya disparado. Aunque tengo que decir que la inflación subyacente sigue fuerte, ¿eh? Es verdad que está bajando la inflación general, pero me preocupa la inflación subyacente. Y me da la sensación, que es lo que te repetía antes, que a los gobiernos le viene muy bien que haya una inflación del 5, del 6%, que no nos llevemos las manos a la cabeza, pero que sí nos están metiendo la mano en el bolsillo, ¿no? Porque que te metan un 5 o un 6% anual en el bolsillo es un pellizco muy importante. Y eso para los gobiernos le viene muy bien porque es la única forma que tienen de reducir deuda sin tener que subir impuestos y sin tener que... Es el impuesto, ¿no? El impuesto que no pasa por el Parlamento, el impuesto que nos lo colocan y le vamos pagando todo ese gasto público, que en definitiva es pues traspasar. A mí me da mucho miedo, y lo hablo mucho con mi compañero José Luis Torre, con el que hemos hecho un par de vídeos en el canal de Los Locos de Wall Street. Y él siempre me dice, oye, che, que vamos a un 100% de Estado, ¿no? Y yo decía, pero hombre, José, tampoco, sí, que vamos a un 100% de Estado. Y me da la sensación de que va terminando de tener razón, ¿no? Porque cada vez el Estado copa más áreas de la economía, cada vez más. Y es una cosa que me preocupa porque al final está demostrado que es ineficiencia, ¿no? Ineficiencia, pobreza, etcétera, etcétera. Y con el tema de la subyacente, totalmente con lo que dices. De hecho, yo creo que a la Reserva Federal lo que más le está preocupando ahora es las presiones salariales, ¿no? Que el salario por hora había subido un 5% y dicen, cuidado, que a lo mejor no lo tenemos tan controlado esto como parece y por eso están R que R y hacen bien, ¿eh? Y por eso yo el aprobado también se lo daría a Jerome Powell. También es verdad lo que dices, ¿no? Llegó un poquito tarde con el tema de la inflación, pero es cierto que ya a partir de noviembre del año pasado decía, cuidado que la inflación a lo mejor no es tan transitoria y ya estaba por encima del 3%. Lagarde tuvo que verla muy por encima todavía para verlo, entonces ya... Bueno, le vamos a dar el margen de la duda porque al final es difícil, también es cierto, manejar un banco central, ¿no? Hay muchos economistas que están pidiendo o diciendo que no estaría mal que se dejara que los sueldos y los salarios subieran un poquito más. ¿Por qué? Pues porque los salarios han estado reprimidos, han estado perdiendo poder adquisitivo y entonces, digamos, sería una válvula de escape un poco porque no es tanto esa espiral sueldo, salario, precios, ¿no? Que tanto se teme, no es tanto eso como el gasto público, ¿no? Porque claro, si lo que vamos a sustituir, y tú plantéate una cosa, tú coges y dices, no subo los sueldos, pero entonces lo que hago es que doy un dinero a las personas que lo necesiten porque no le he subido el sueldo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Lo que estás haciendo es sustituyendo el mercado por el Estado. Otra vez, volvemos a lo mismo. Entonces, hay algunos economistas que dicen, no, vamos a dejar que los sueldos vayan creciendo un poquito, que es verdad que han estado muy deprimidos en términos reales y que es hora de que crezcan un poco y no tanto apoyar a las dádivas del Estado, al gasto público, etcétera, etcétera, que volvemos a lo que hemos hablado antes, ¿no? Que al final, por esa vía o por otra,
convertimos lo que es una economía privada en una parte del Estado, otra vez dando ayuda, incentivos que hacen que no haya incentivos para trabajar, porque esa es otra de las cosas, y ya lo hemos comentado, ¿no? Que el mercado laboral está muy extraño también, porque hay mucha gente que ha dejado de trabajar, Fuera del mercado. no tiene esa necesidad o ese sentido bueno, de tener que trabajar para vivir, o bien porque se lo está dando el Estado, o bien porque tiene ahorrado, o bien porque ve la vida de otra manera, ¿no? Pero en definitiva, el mercado laboral no crece, pero es porque la gente no quiere trabajar, ¿no? Vamos, esto es así, lo de la gran renuncia, ¿no? Famosa de, La de- gran de- de- renuncia que de- se de le, que Estados se le Unidos, llama, sí, sí. efectivamente, Sí, sí. efectivamente. Oye, una última ya, pero a modo de titular casi, porque nos vamos a pasar de tiempo y tiene que venir por aquí el siguiente invitado. Y es que te pidiera titular sobre, que lo tenemos por aquí, dame un segundo que cambio, aquí lo voy a arrastrar. Tema criptos, ¿no? Que ha sido el terremoto de este año, con esas quiebras de exchange, con esa situación, Bitcoin pues desangrándose desde máximos históricos. ¿Cómo ves el mercado cripto de cara a lo que tenemos por venir ahora en 2023? Casi ya así a un modo muy, muy, muy esquemático. Muy rápido, muy rápido. Yo desmarco Bitcoin de criptos, punto número uno. Por lo tanto, voy a hablar de cripto, pues no hablar de Bitcoin, que sería muy largo, pero hablar de cripto, te diría que es otro de los mercados que se infló por el motivo que hemos hablado antes. Lo mismo que se infló el mercado inmobiliario, lo mismo que se infló el mercado de la bolsa, se inflaron el mercado de criptos, ¿no? Que, entre otras cosas, era lo que se gastaban la gente el dinero cuando no podía salir, estaban dando el gobierno, ¿no? Estadounidense le estaba dando cheques de $1.500. Dicho esto, ¿qué le ha ocurrido al mercado cripto? Que cuando la liquidez ha empezado a faltar, pues le ha empezado a faltar gasolina. Ahí hay muchísima variedad, no podemos hablar que todos son lo mismo. Es que el mercado cripto se asemeja más a un mercado de startups, las que son buenas, Sí, sí, las sí. que puedan ser buenas. Vamos a hablar, las que puedan ser buenas serán, y hay otras que es bazofia pura y aparte está el Bitcoin, ¿no? Entonces, ahora mismo lo que tiene que pasar es esta, digamos, crisis de liquidez, en el sentido que no le va a faltar gasolina, y entiendo que quedarán pues las mejores y muy poquitas. Las mejores muy poquitas. Pero sí es verdad que algunas tendrán, las que se salven de este proceso, pues saldrán reforzadas. Pues muchísimas gracias, Che, por pasarte por este especial. Nos quedamos con todos estos mensajes. Un placer tenerte en este día tan importante, como he dicho al principio cuando te has pasado por aquí. Te mando un abrazo, te deseo feliz año y nada, nos veremos pronto, seguro por el canal, así que seguimos con la parrilla ahora. Otro abrazo para ti, Héctor, y feliz año a ti y a todos tus seguidores.